Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, este es Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Juan Seda y hoy contamos con la presencia de un muy importante profesor de nuestra casa, director del Departamento de Derecho Público, profesor titular, abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales, catedrático titular de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos. Y bueno, ya lo paso a presentarlo directamente porque es un honor para nosotros contar con la presencia de Juan Antonio Travieso. ¿Cómo le va, doctor? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Es la primera vez que vine a... Es la primera vez que vengo a esta radio, que además me encanta. Me encanta el ámbito, me encanta a todos. Me han recibido muy bien y además hay ricos caramelos. Bueno, muchas gracias, doctor. Usted sabe que este es un programa que está orientado a difundir los conocimientos que se producen en el marco de las investigaciones, en las cátedras, de manera de dar a conocer todo el trabajo que desarrollan nuestros profesores. Usted tiene una muy extensa trayectoria docente. ¿Nos quiere contar un poco cómo inició, desde qué año está dando clase? Bueno, esto es como si fuera un dinosaurio que empieza a contar su historia. Porque realmente es una historia muy antigua. Yo desde que me recibí apenas, no había cumplido todavía los 21 años, cuando empecé, e inmediatamente inicié el doctorado. O sea que el doctorado en aquella época tenía 2 años que había que ir todos los días, era muy complejo, muy difícil. Pero inmediatamente también está la vocación docente, que en realidad me viene familiarmente, porque yo, digamos, soy maestro de los maestros normales nacionales del tiempo de Ñaupa, que nos recibíamos en la escuela, y además de una tradición de maestros. Mis hermanos eran maestros, mi madre maestra. ¿A dónde estudió, doctor? En la Escuela Normal de Quilmes, que es en la zona sur. Es una ciudad que era muy linda y continúa siendo linda, pero los árboles crecieron mucho. Cuando yo era alumno, los árboles eran chicos y ahora son unos árboles añosos como yo. Entonces, de todas formas, esa vocación por ser maestro después continuó por ser profesor en la Facultad de Derecho, iniciando desde las primeras etapas, ¿no? Que son realmente las más ricas, porque uno entonces empieza a conectarse, empieza a estudiar. Yo inicié mi carrera en Derecho Internacional Público. En Derecho Internacional Público había un profesor que se llamaba Ruiz Moreno, que era viejísimo y que le decían Ruiz Moreno Nieto, o sea que era el nieto y era viejísimo, era como Levene, decían Levene Nieto y era un señor muy grande. Y entonces él era una persona interesante que me dio los primeros pasos. Pero yo, sin embargo, yo seguí el doctorado. Después estuve en una cátedra como profesor adjunto, pero de los adjuntos interinos. Y después enseguida, cuando se va normalizando la facultad, empiezan a llamar los concursos. Y claro, se presentan los concursos de Derecho Internacional Público. Y yo, por una cuestión de ética, le digo a mi titular que yo me voy a presentar, pero que si él se presentara, yo no me voy a presentar. No, mi titular, con una generosidad enorme, me dijo, no, mira, presentate, yo no me voy a presentar. Al contrario, hay que me gustó eso, ¿no? Hay que dejar algo. Y al mismo tiempo me presenté también en Derechos Humanos, que era la cátedra que recién nacía. Claro. Esto fue ya en el 85. En el 86, 87. No me acuerdo porque tengo una... Porque Derechos Humanos se incorpora en el plan de estudios del año 85. Sí, o sea que habrá sido me parece que al principio hubo unos profesores, habrá sido en el 90. Y entonces, bueno, el concurso que tengo más patente, que recuerdo, porque hay una historia en ese concurso, que fue el concurso de Derechos Humanos, en el que participamos, entre otros, Germán Vidal Campos y Carlos Santiago Nino, la actual decana, o sea que era una... Y entonces, bueno, nos sacamos todos... Mónica Pinto. Sí, Mónica Pinto, nuestra actual decana, la doctora Mónica Pinto, y nos sacamos todos 10. Y yo me acuerdo que le dije a Carlos Santiago Nino, y le dije, con Nino no tenía mucha confianza. Dije, pero qué injusticia lo que se ha cometido en este concurso. Y él se quedó medio sorprendido. Entonces dice, ¿por qué? Porque me han puesto a mí la misma nota que a vos.
Y a Germán Vidal Campos le dije lo mismo, y él siempre me decía que era una broma de mal gusto. Dije, mira, voy a presentar una impugnación, voy a impugnar mi propio concurso porque me parece injusta la nota 10. Y ahí empezamos a trabajar, porque ya antes, siendo adjunto, yo ya tenía la idea de formar grupos de alumnos, qué sé yo. Había estado trabajando mucho con temas de bibliotecas. En aquella época no existía internet. Y entonces, para que los chicos accedieran al conocimiento, yo había preparado un libro sobre acceso a las bibliotecas y análisis de jurisprudencia. Una cosa que... y curiosa, en ese momento gobernaba UPAU, la Unión para la Apertura Universitaria, donde estaba un chico muy talentoso que se llamaba Curuchet, que actualmente es el vicepresidente del Banco Provincia. Del Banco Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y él, más allá de que nosotros no teníamos las mismas ideas, pero eso es lo bueno, no coincidíamos en las mismas ideas, pero coincidíamos en lo que nos gustaba de la facultad, en hacer una biblioteca. Estaba también Petrantonio, que también es un chico que ahora es un abogado de un estudio grande. Y realmente, y por supuesto los chicos de Franja Morada, que siempre fueron los que más nos apoyaban, entre ellos estábamos. Y entonces, incluso me acuerdo que había algunos melenudos. El otro día estaba hablando con Gonzalo Álvarez, el doctor Gonzalo Álvarez, que en este momento es el presidente de nuestra editorial, de nuestra querida editorial, que se está desarrollando con mucha fuerza, de Eudeva. Y yo le decía, ¿te acordás cuando tenías todo ese pelo? Y sí, dice, doctor, me acuerdo. Realmente es impresionante cómo uno va viendo toda una serie de chicos que han crecido. Uno ha crecido, pero los chicos han crecido en forma armónica. O sea, no ha sido un crecimiento desigual. Claro. Doctor Clavizo, usted ha visto, además de este crecimiento de personas y actuales abogados que ejercen la profesión, o funcionarios o docentes, también ha visto en estos años, podríamos decir, una transformación, o usted me dirá si es un crecimiento, de la materia, ¿no? De derechos humanos, con la incorporación especialmente de la reforma constitucional y los tratados internacionales. ¿Cómo vivió ese proceso? Ha sido un proceso interesantísimo, porque el proceso del 94, de la reforma, que uno la vivió de manera intensa. Pero ¿de qué forma nosotros iniciamos? Porque éramos profesores noveles, en mi caso. No el caso de Germán Vidal Campos o el caso de Nino. Una gran experiencia, pero digamos la materia era una materia nueva. Entonces había que armar todo. Es como cuando uno llega a una casa y dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Entonces, generalmente cuando uno quiere arreglar una casa, dice, bueno, vamos a empezar por esto, vamos a gastar tanto, y siempre termina gastando el triple, porque uno hace un crecimiento hipertrófico. Entonces, la materia es gigantesca. Uno recién profesor titular, no era tan grande, que eso es bueno también, que los profesores titulares no sean tan grandes, que puedan meter toda su experiencia. Y hoy, claro, fundamentalmente, la gran transformación se produce con Internet. Internet no existía. Entonces, claro, cuando empieza a existir Internet, entonces, claro, bases de datos, transmisión por bases de datos, todo la explosión. Me acuerdo que yo, que siempre fui un loco por la informática, me acuerdo que tenía una máquina que era, tenía una memoria, pero mínima. Y empecé a desarrollar cuestiones de informática jurídica cuando la informática jurídica no existía, y transmitíamos por módem. En el Ministerio de Justicia teníamos un sistema que se llamaba el SAIJ, Sistema Argentino de Informática Jurídica, y se entraba por módem. Había que escribir una cosa loquísima como para poder acceder a la información. Y ahí entonces, en esa época también estuvimos trabajando muy fuerte para enseñar a los chicos a sumarizar. Porque claro, uno si puede sintetizar, puede crear y puede saber. O sea, lo más difícil no es escribir una cosa larga, lo más difícil es escribir una cosa chica. El otro día estaba en México, en Monterrey, en un lugar, estaba con un profesor, que él mismo se confesó que era muy larguero. O sea, que todo, una cosa pequeña la transformaba en una cosa larguísima. Entonces, ¿y cómo se hace? Le dije, mira, tenés que decir poco, lo mínimo posible. Cuanto menos digas, mejor. Porque la gente te va a entender cuanto menos cosas digas. Inmediatamente
pidió la palabra en una intervención y estuvo en esas intervenciones, ¿viste? Tipo preguntas, estuvo hablando 20 minutos y yo dije, no entendió nada. Una preguntesis. La preguntesis. Estamos hablando con el doctor Juan Antonio Travieso, profesor titular de la Facultad de Derecho, director del Departamento de Derecho Público. Doctor, usted mencionaba el tema de las bases de datos, sí, y también tiene una gran experiencia en el área, usted ha sido funcionario, en el área del Ministerio de Justicia cuando se empezaron a desarrollar, ¿no? las bases de datos y sobre todo los debates sobre los cuidados en las bases personales. Sí, esa fue una etapa muy intensa y muy creativa para mi vida, porque prácticamente se inició todo el tema de protección de datos personales de cero. Entonces, claro, yo ahí, ¿qué es lo que hice? Mezclé toda mi actividad académica anterior, mi historia, hacia la función pública. Claro, es muy difícil. Una cosa es teorizar, ¿no? Con los chicos, dar ideas y todo eso, y otra cosa es poner en práctica cosas. Es lo más difícil, porque es lo que decíamos de la casa. La casa, bueno, hacer el diseño es fenómeno, pero después ponerlo en marcha es como decía Leonardo da Vinci, tenía una frase que es muy divertida, decía, para los oyentes tienen que aprender italiano, la teoría del capitano y la práctica son los soldados. La teoría es el capitán y la práctica son los soldados. Uno puede ser muy teórico, pero después tiene que entrar en la práctica. Entonces, claro, empieza todo el tema de la privacidad, el tema de las bases de datos, el tema de en qué medida se accede, en qué medida, que incluso hoy en día claro, en ese momento no existía tampoco la nube, el cloud computing. Claro. Ahora existe, todo el mundo está alegremente con sus celulares, toda la información de los Androids está toda en la nube. Entonces, claro, de golpe algunas personas, en ejercicio de su derecho de privacidad, se sacan fotos, que están ejerciendo su derecho de privacidad, tienen todo el derecho del mundo. Ahora, esas fotos que quedan en la nube no tienen la suficiente seguridad como para que no pueden llegar a trascender. Y realmente se instalan en la nube. No sé si puedo hablar de esto, no estoy hablando de temas académicos, pero igual quiero explicarlo. Se instalan en la nube, y luego, pero se instalan de la manera inmediata. Directamente con un gasto mínimo en Estados Unidos se aloja en un servidor, no más de $150. Después se hace un hosting a Suecia, y de Suecia a la Argentina, y de ahí le perdemos el signo, le perdemos la pista. Entonces, claro, hubo que armar todo. Pero en ese hosting, en ese alojamiento, sí, ¿está a disposición de cualquiera que lo busque o solamente quien lo subió puede hacer? No. En cuanto tienen eso, entonces ellos trascienden, pero trascienden desde ese hosting, de manera tal que es prácticamente imposible detectar de dónde viene. Hay que hacer toda una búsqueda, una ruta, que es una ruta muy compleja, claro, y que además que no va dejando tantas huellas. Todos estamos expuestos a que aparezca nuestra imagen y no sabemos de dónde salió nuestra imagen, el origen. Y nuestros mails. Y nuestros datos. Y nuestros datos, porque también los datos que tienen que ver con, sobre todo, qué sé yo, si están los datos de la escuela donde fuimos. Por ahí se habla también del registro de mal alumno, o sea, el famoso registro de las notas, ¿cómo se llama? El analítico, lo que nosotros llamamos en la facultad el analítico. El analítico es un tema de absoluto secreto, porque en base a un analítico o el conocimiento de ciertas notas, una persona puede ser desechada o no de un trabajo. Claro. En Francia está el registro del mal alumno, y se hizo en una oportunidad el tema de que no se podía dar esos registros, o sea que se prohíbe. Pero claro, después están los datos sensibles. Ahora, si yo soy antes de los datos sensibles, le hago una pregunta. Yo soy una empresa y pongo como requisito que quiero tener, vamos a poner el caso de nuestra profesión, abogados que tengan promedio de 7 o más. Sí. Y viene una persona y dice, tengo 7. Yo no tengo la posibilidad de pedirle a la facultad que expidió el título, que me ratifique o que me confirme si ese alumno tiene esa nota. No, la facultad no va a validar porque son datos personales que dependen exclusivamente de la conformidad. Lo que puede ser es la persona dar su consentimiento y entregar directamente su analítico. Pero no puede pedir informe a la facultad excepto que sea un juez en el ejercicio de sus facultades judiciales. Claro, o sea que la única forma en que la facultad puede entregar los datos de un analítico es cuando media la conformidad del interesado.
Claro. Si no hay conformidad de interesado, no tiene por qué, porque son datos privados. Claro. Y le hago una pregunta. Sí. Esta va a ser Una pregunta del millón. medio tramposa. Bien tramposa. Va a ser respuesta tramposa. Pregunta tramposa, respuesta tramposa. Un investigador. Le digo porque hemos tenido aquí de invitados al doctor Tulio Ortiz, por ejemplo, que hizo una investigación sobre si, por ejemplo, si Hipólito Yrigoyen había sido graduado en nuestra facultad. Sí. Y tuvo que acudir para una investigación histórica a los archivos de la facultad. Claro. Imagínese el trabajo que habría, porque si no había, no ya internet, no habría máquina de escribir en aquella época. Pero bueno, manuales escritos. Pero lo encontró. O sea, que él tuvo que hacer un trabajo histórico. ¿Puede la facultad abrir esos archivos a efectos de esa investigación académica? Puede abrirlos. Lo que sucede es que en determinadas investigaciones históricas que pueden tener ramificaciones con datos personales, que tienen que ver con, en un caso, por ejemplo, o sea, ¿qué sucedería si en un archivo figura determinadas personas que han intervenido en determinadas acciones y que no lo ha pedido un juez? Si lo pide un juez, perfecto. Pero un particular que está investigando tendría que justificar perfectamente el interés legítimo que le asiste para poder hacer esa investigación. Si es una investigación en el marco de una facultad, etcétera, pero todo el tema es que tenga un interés legítimo. Claro. Sí, el caso que le decíamos. En este caso era, digamos, determinar, claro. Pero, por ejemplo, en muchos casos, hay muchos tratados. Me estoy acordando que estuve trabajando muy fuerte con el digesto jurídico argentino. No me cuente todavía, porque quiero que se explaye con tranquilidad sobre ese tema, pero vamos a hacer la primera pausa del programa y seguimos con esta charla tan interesante con el doctor Juan Antonio Travieso. Continuamos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia del doctor Juan Antonio Travieso. Doctor Travieso, usted nos decía de la importancia de preservar la privacidad en las bases de datos personales. ¿Por qué no nos dice un poco desde los derechos humanos cuál es el origen de ese derecho a la privacidad? Sí, es una cosa fácil. Y les voy a decir por qué. Porque realmente en la forma como está establecido en el derecho argentino, el derecho a la privacidad era el derecho establecido en el artículo 19 de la Constitución histórica, que decían que determinados hechos estaban reservados a Dios y exentos del juicio a los magistrados. Hay muy pocos sectores, hay muy pocos sectores de la Constitución que se refieren a Dios, y este es uno de los que se refiere a Dios. O sea, un sector reservado, un sector secreto, era esa historia de nuestros parientes, o nosotros cuando éramos más chicos, que colocábamos mensajes adentro de un libro, que podían ser poemas, etcétera. Yo el otro día estaba en mi casa, y en mi casa tenía ahora que está floreciendo las azaleas, y estaba observando las azaleas, lo linda que estaban, y va cayendo un pétalo de azalea. Va cayendo a la calle, yo estaba viendo mientras cae, y una chica levantó el pétalo y lo colocó en un libro. Yo dije, ¿qué historia habrá adentro de ese libro? ¿Qué secreto habrá? ¿Qué secreto privado habrá? Actos privados, un verdadero acto privado. ¿Hay derecho a tener secretos, entonces? Por supuesto, hay absoluto derecho a tener secretos, que son una parte muy importante de nuestra intimidad. Ahora siempre que no perjudiquen a terceros. Claro, siempre que no perjudiquen a terceros, porque en ese caso un juez le pide relevar el secreto y pide esa información. Pero ¿qué es lo que pasa? Después de esto, esa era la relación del siglo XIX. Pero a partir del siglo XIX, más o menos hacia 1870, una cosa así, ya pasando la Constitución, aparece un jurista norteamericano que se llamaba Brandeis, que curiosamente tiene una característica, porque fue el primer juez de la Corte Suprema de Estados Unidos que era de origen judío. Era un tipo extraordinario, es el único caso de promedio 10 absoluto de Harvard. No hubo otro. Un genio. Era un tipo muy humilde, que se recibió de abogado y que después participó de un estudio, hizo muchísimo dinero, y entonces, siendo muy pobre, inventó una teoría que es el derecho a ser dejado a solas, que es interesante, porque ya no es ese aspecto de derecho privado, que incluso en el derecho penal se lo habla como el derecho a la intimidad,
delitos contra la intimidad, que tienen que ver con violación, etcétera, que parece que fuera como un lado oscuro, en donde se entra el derecho a ser dejado solas, una relación entre el derecho público y la persona. Es decir, porque el Estado es el que tiene información mía. Entonces, yo lo que decido es que quiero que me dejen solo. O sea, es como si fuera una persona, la persona que está haciendo una autonomía de su voluntad y en su autodeterminación dice, yo quiero estar solo. Es el Robinson Crusoe, que quiere estar solo. ¿Y cómo? Claro, pero Robinson Crusoe estaba en una isla y este hombre promedio 10, juez de Harvard y juez de la Corte Suprema Norteamericana, vivió hace 100 años. Sí. Más de 150 años. ¿Cómo hacemos hoy con la tecnología y las redes sociales? Claro, ahí viene el tema de la tecnología y las redes sociales, porque en realidad cuando Brandeis inventó este derecho a ser dejado a solas, no existían estas redes. Pero a partir del momento en que empieza Internet, empieza a reventar todo y prácticamente uno se empieza a encontrar con que la información que nos compete está en muchas manos, está en una enorme cantidad de personas. Entonces ahí empieza un nuevo concepto. Porque claro, ¿cuál es el tema? Que le quiero proponer, doctor, que no me empiece a contar para no cortarlo. Sí. Y que hagamos ahora el corte y después de la pausa, que hay informativo, me cuenta porque me interesa mucho el derecho a estar solo y el derecho al olvido. Y la actividad a partir de las redes sociales y el surgimiento de Internet. Bueno, seguimos en Derecho al Día. En un instante continuamos con la entrevista al doctor Juan Antonio Travieso. 87.9 87.9 Derecho al Día por Radio UBA. Continuamos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia del doctor Juan Antonio Travieso, profesor de nuestra facultad, director del Departamento de Derecho Público y especialista en protección de datos, de bases de datos personales. Terminamos la primera parte del programa, doctor, hablando del impacto que ha tenido en este derecho a estar solo, en este derecho al estar con uno mismo, o a la intimidad, visto de otra manera, aunque este derecho que usted dijo era más específico, a partir de doctrinas jurídicas del siglo XIX. Ahora, ¿cómo impacta por ejemplo, los datos, la intimidad, la protección de estos datos personales con la presencia de, por ejemplo, buscadores tremendamente poderosos que localizan cualquier cita, por ejemplo, de nuestro nombre, ponemos en un buscador y aparece un montón de información? ¿Cómo compatibilizamos eso? Este es el famoso derecho al olvido, es decir, la posibilidad que tienen las personas de poder decir, bueno, hagamos un finish, terminemos con esto, yo quiero que me saquen. Todo empezó, en realidad, es una historia muy reciente. Hace pocos meses, una persona era informada con deudas fiscales en España. Y entonces esta persona dijo, no, yo no quiero ser informado más. Esta persona, que se llama Costejo, se transformó en recontra famoso porque es el caso Costejo, que después pasó a la Unión Europea, y en la Unión Europea se estableció el derecho al olvido y se obligó a Google a que estableciera un mecanismo de apertura, de eliminación de toda la información que las personas quisieran eliminar. Y así fue que en pocos días hubo 100.000 peticiones. Algunos autores están diciendo en este momento que en realidad le han dado la posibilidad, en realidad le han fortalecido a Google, porque le han dado la posibilidad de admitir o no estas presentaciones. De todas formas, el tema es delicado porque yo tuve oportunidad de poder resolver algunos casos, porque claro, ¿qué es lo que sucede? Sucede que en muchos casos, en determinadas demandas judiciales, en el marco de divorcios muy controvertidos, en los que se denunciaba, por ejemplo, a una persona que había cometido un abuso infantil y después resultó que la persona fue sobreseído definitivamente. Pero cuando se buscaba en los buscadores, cuando aparecía, se buscaba, por ejemplo, el caso estoy hablando de un caso de un delito que es el del Padre Gracia. Entonces aparecía, al lado del Padre Gracia aparecía el nombre de esta persona. Y juntamente con eso aparecían las pericias
que después resultó que eran pericias falsas, de la niña, de la hija, que era la supuesta víctima del abuso. Esta persona intentó sin éxito, porque yo dije, bueno, primero, estaban violados los derechos del niño, porque también el niño, por supuesto, tiene que tener su privacidad. Y por supuesto lo del padre. Otro caso, que es mucho más paradigmático, una persona, antes que existiera el tema del cambio de género, una persona inició la acción, se llamaba, para que los escuchas pueden, los radioescuchas pueden entender un poquito, se llamaba María y resultó ser Juan. Entonces, una vez que se transforma en Juan, a través de una acción judicial, la sentencia se publica en internet, como muchas sentencias. En este caso no debieron haberse publicado porque eran sentencias que afectaban temas íntimos o sensibles. Y entonces, bueno, este señor Juan se casa con otra señora, con una señora, una mujer. Era un señor que estaba declarado que era un señor. Claro, lo que quería él por todos los medios, parece que no le había dicho nada a la mujer. Y lo que quería él es que borraran ese dato. De la misma forma como muchas veces, en el caso de las modelos, en el caso de distintas personas que dicen que quieren borrar esos datos donde aparecen contenidos de imágenes personales que han sido, digamos, robados o sacados de un servidor. Claro. Voy a ese punto, doctor. Que uno de los argumentos, a veces, de los buscadores, de los motores de búsqueda, es que ellos no son los que producen el material, sino que hacen que el material se encuentre a quien deberían pedir, digo el argumento de los buscadores, sí. Ahora me dirá si corresponde o no, que al que hay que pedirle que elimine el contenido y eventualmente hasta demandar es a quien subió el material. Sí, ellos alegan distintos argumentos. Uno es el argumento ese que dice, bueno, si usted quiere sacarlo, vaya al diario y dígale al diario que lo levante. Yo no lo voy a levantar porque además... Y agregan otro argumento que es la libertad de expresión, el freedom of speech. Entonces dicen, no, señores, acá hay libertad de expresión, entonces nosotros necesitamos que se afirme esto. Pero lo que pasa es que están actuando como un gran... Si la información hubiera quedado en un diario, el diario incluso también permite que el diario puede ser responsable por la difusión de un contenido inexacto, incluso es menos dañina que la información queda en un buscador, porque el buscador actúa como un amplificador. Es un amplificador. La famosa palabra voy a googlear. Googlear es investigar a una persona. Hasta han cambiado la terminología. Entonces, eso genera enormes daños en las personas que son gravísimos. En otro caso, que también hay que tener en cuenta la información que surge en los procesos judiciales. Es una información rica. El otro día, por ejemplo, estábamos en México y estábamos discutiendo un tema interesantísimo, que es, hay una información que es riquísima, que es la información de los edictos judiciales. Pero los edictos judiciales, por su propia naturaleza, tienen que ser abiertos, tienen que estar en todos lados, porque estamos buscando a una persona para que pueda ejercer su derecho a la defensa. Entonces, bueno, la duda es, ¿cuál es el límite? Bueno, entonces dicen, bueno, vamos a anonimizar, despersonalizar las sentencias. Sí, pero si nosotros borramos las sentencias, en realidad hay un principio republicano que tiene que conocerse, de apertura y de transparencia en cuanto a la información. Con lo cual es toda como una pugna, hay una pugna entre derechos, ¿no? Y aparte porque hay información judicial que surge, que es precisamente para los terceros. Por ejemplo, el edicto judicial convoca a interesados, acreedores, posibles herederos a que se presenten en la sucesión. ¿Va a desaparecer aquella figura que vemos en tribunales del abogado a la mañana tomando un café y viendo el boletín oficial? Y claro, en algún momento, o el boletín oficial va a estar encriptado, pero de todas formas el boletín oficial por naturaleza tiene que ser un elemento de transmisión en un ámbito republicano. O sea, uno de los elementos de la República es que haya información de los actos de gobierno. El asunto es, los actos de gobierno, ¿cuál es el límite para los actos de gobierno y para esa transparencia? ¿Puede, en virtud de un acto de gobierno y por el principio de transparencia, evidenciarse toda una información que implica datos personales? ¿Qué sucede, por ejemplo, con los datos personales de los que tienen que ver con planes sociales? Sí, yo entiendo que los planes sociales hacen a la transparencia de la sociedad y del Estado, etc.
Pero si se transparenta absolutamente los datos de los planes sociales y de las personas que los tienen, yo me pregunto, y les pregunto a los que están escuchando este programa, si ustedes entienden que una persona que tenga un plan social y que todos saben que lo tuvo, ¿quién le va a dar un crédito para comprar una licuadora? Claro. No le van a dar un crédito para comprar una licuadora. ¿Y qué pasa con las adopciones, por ejemplo? Bueno, con las adopciones también, con todos los elementos que tienen. La idea es la siguiente, que toda la información que sea información personal no debe ser trascendida. Acá hay dos elementos. Hay una ley que se dio hace poco, que a su vez generó dos acordadas de la Corte Suprema, mediante la cual se establece un régimen para no publicar determinados contenidos que tienen que ver con datos sensibles, adopciones, niños, niñas, adolescentes, etc. O sea, casos que tienen que ver con una difusión no autorizada o datos sensibles, o enfermedades, etc. Bueno, es muy interesante. Estamos hablando con el doctor Juan Antonio Travieso. Vamos a hacer la última, muy breve pausa y volvemos con Derecho al Día. Bueno, ingresamos a la última parte del programa del día de hoy, de Derecho al Día, con el doctor Juan Antonio Travieso, que nos hablaba sobre el impacto, ¿no?, tecnológico. Ahora, también hay bases personales que tienen que ver con nuestros datos, por ejemplo, una cuenta bancaria que utiliza el home banking. ¿Cómo saber que esos datos están seguros? Bueno, a seguro se lo llevaron preso, por empezar, porque no hay nunca seguridad en cuanto a los datos. Porque claro, lo que se entiende, todo lo que se refiere a Internet es básicamente inseguro, porque el verbo de Internet es inseguridad. Si fuera seguro, no sería tan abierto. O sea, la clave de Internet es que no sea tan seguro. Número 1. Número 2. La forma de identificar, uno tiene sus claves y sus contraseñas, que generalmente, no sé, yo me las olvido frecuentemente, entonces tengo que volver a resetear, volver a armar, y realmente es un lío, un incordio terrible. Entonces, bueno, ahora se está pensando en seleccionar por medio de datos biométricos, que son datos mucho más confiables que otros. Por supuesto, se está hablando del iris, pues eso sería muy complicado. Se está hablando de la palma de la mano, no el dedo, sino la palma de la mano es más identificatoria que las impresiones digitales. ¿Ah, sí? Sí. Después también se está hablando de la forma de presionar las teclas en la computadora. Cada uno tiene su forma especial, no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. El famoso dicho, cada uno aprieta como debe apretar. Y últimamente también se está hablando también de la voz. La voz forma de identificación. La voz humana como forma de identificación. Entonces, claro, la voz humana es una forma de identificación muy, pero muy eficiente, porque prácticamente es prácticamente imposible, muy difícil de falsificar. Estamos hablando de un algoritmo que tiene miles y miles y miles de caracteres, sino millones de caracteres que son muy complejos. Cada voz, cada persona diferente tiene un caudal de voz absolutamente diferente. Entonces se está hablando en muchas empresas de poder autenticar por medio de la voz, y entonces, claro, no tendríamos que tener tantas contraseñas. Directamente agarramos el teléfono, llamamos y decimos, habla Juan Antonio Travieso, y ahí inmediatamente entonces podemos acceder y no nos pueden falsificar la voz. No se puede falsificar. ¿Imitar? No, imitar tampoco, peor. Lo que se puede es, que va a durar muy poco, la estafa es como robar un documento, decir que uno está utilizando la voz del otro. O sea, yo hablo por teléfono y digo que soy Juan Antonio Seda. Entonces te utilizo tu nombre. ¿Y qué pasa, doctor, si alguien graba esto que usted acaba de decir? Sí. Soy Juan Antonio Travieso. Sí. Lo graba y lo pasa en ese teléfono. Le copió la voz y usa ese fragmento. Sí. No la imita. No la imita. Está haciendo un robo de identidad. Muy simple, porque enseguida va a saltar de la misma forma como salta los robos de identidad con la cédula, con el DNI. O sea que el DNI tarjeta, etc. Bueno, ahora dentro de poco no va a existir más, pero digamos, es fácilmente detectable, porque va a cometer un acto ilícito, pero inmediatamente la persona se va a enterar y ahí lo borra. Claro. Estamos llegando un poco al final, doctor, y quisiera volver a las preguntas iniciales. ¿Cómo cree que ha impactado todo este enorme avance tecnológico a ese derecho al silencio, al derecho a estar solo que planteaba este juez de la Corte Suprema norteamericana? ¿Cómo
cómo los derechos humanos Sí. pueden compatibilizar. Ha impactado enormemente. Y precisamente hace poco yo he organizado un posgrado que se llama Derecho, Innovación y Tecnología. ¿Qué es lo que yo buscaba? Que es el impacto. Es decir, que nuestros alumnos de la facultad entiendan que por un lado hay una parte científica y por otro lado hay una parte jurídica. Porque generalmente el alumno de la facultad le interesa más o mira más, o el profesor mira más la cuestión jurídica, normativa, y no la parte científica. Entonces, si hablamos, por ejemplo, vamos a hablar de Internet. Ahora estamos en un paso más. Voy a preocupar a los oyentes, una preocupación más con el asunto del Internet de las cosas. Las cosas, ¿qué es Internet de las cosas? El otro día le decía a una amiga, Internet de las cosas, no, pero no puede ser, ¿qué estás diciendo? En la heladera yo puedo tener los productos están identificados con un determinado código. Pero yo cuando saco el yogur automáticamente ya indica que ha salido de la heladera y manda un mensaje al súper para decir que cuando vaya no deje de comprar ese yogur. E inmediatamente si voy a un supermercado de Tokio, voy a llegar, coloco mi tarjeta en el carrito, y el carrito solo va a ir a buscar el yogur. Y además me van a identificar de que yo estoy consumiendo el yogur marca tal, y me están identificando a qué hora prendo las luces, porque las luces también se van a prender automáticamente a determinada hora van a bajar las cortinas. Esto no es ciencia ficción, ni nada, esto es lo que viene ahora. Como Internet de las cosas. ¿Como una utopía o como una distopía? No, esta es una distopía absoluta, con la cual, evidentemente, hasta qué punto Estamos controlados. Sí, estamos controlados. Y hoy casualmente tuvimos una reunión en la facultad sobre derechos interculturales y de los pueblos originarios. Y había uno de los efectores, un cacique, ¿no? Y él planteaba, dice, la relación que tenían ellos como pueblo originario con las cosas, con el respeto que tienen con respecto a la tierra, con respecto a determinados valores espirituales que tienen el contacto humano con las cosas. Y de qué forma nosotros, los del siglo XXI, con esta tecnología, no le damos jerarquía. Entonces dice, detrás de cada cosa siempre hay un Dios, dice. Y si en el agua está un Dios, si nosotros contaminamos el agua, interesantísimo, si contaminamos el agua, ese Dios se va. Si talamos un bosque, esos pequeños dioses que están custodiando el bosque, que están custodiando nuestras vidas, se va a contaminar la tierra. Entonces, claro, hay una situación de convivencia y de respeto que tenemos que ir inventando, procurando y generando cada vez más fuerte para poder luchar, lo que vos decías, entre esa utopía y la distopía, de qué manera podemos convivir con esa tecnología que puede llegar a ser asfixiante. Porque una tecnología que, sí, es muy cómodo tener toda una serie de comunicaciones, pero si la tecnología, este gran hermano, nos está controlando todo, ya se vio en Gran Hermano. Gran Hermano era para 1984 y fue escrito en 1948 como una utopía de los años 50. Y realmente en el 84 nos ha superado, porque más allá del 84, no sé si vos te acordás, cuando llegaba el decano D'Alessio, que llegaba con un teléfono celular, que era como un enorme ladrillo, vos te acordarás, cuando teníamos las reuniones del consejo directivo, y era un ladrillo gigante. Eso ya no existe más. Y cada vez existen cosas más nuevas. Ahora, ¿en qué medida nosotros debemos luchar? No digo para superar esa tecnología, sino para adaptar la tecnología y la innovación a un efecto que nos permita convivir con la naturaleza y convivir cada vez mejor entre nosotros. No quiero terminar el programa sin preguntarle si usted se imaginaba estos debates en el ámbito de los derechos humanos cuando se inició como docente con este profesor nieto que era abuelo. Sí, que nieto que era abuelo y que era viejísimo. La verdad que no me imaginaba nunca, porque nosotros hablábamos como el gran progreso que nosotros hablábamos era el soft law. Hablábamos de soft law, y yo estoy hablando de Derecho Internacional 2.0, Derechos Humanos 3.2, exacto, estamos hablando, yo nunca hubiera imaginado esto, porque además el sistema normativo es diferente.
los tratados. Yo me acuerdo que nosotros estábamos estudiando en el año 69 en el 70 la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, y veíamos los anuarios. Hoy toda esa información está abierta. Eso es muy bueno para los alumnos, porque nosotros antes, para poder perfeccionarnos, teníamos que conseguir una beca e irnos a estudiar afuera. Ahora está todo a disposición. En realidad, no sabe el que no quiere. Claro. Pero claro, hay que saber buscar también. Hay que saber buscar. Ese exceso de información produce una anomia total. Entonces habría que ver de qué manera podemos combinar toda esa enorme cantidad de información y adaptarla a un nivel humano. Bueno, hablando de humano, realmente fue un gusto compartir con usted. Nos conozco hace muchos años y realmente es un honor tenerlo aquí en este programa. Y realmente fue muy, muy valiosa de alguna manera la clase que dio, de esta manera informal. No ha sido una clase, sino al contrario, ha sido un agrado. Los caramelos estaban muy ricos. Así que la verdad que me he encontrado en una reunión de amigos. Bueno, muchas gracias. Hemos hablado con el doctor Juan Antonio Travieso y así terminamos el programa del día de hoy para encontrarnos la semana próxima en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.